Para Dios sea la gloria y la honra en esta mañana preciosa. Bendigo sus vidas en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hermanos, Dios en estos últimos tiempos nos está enseñando cosas maravillosas, como dice la palabra de Dios, tesoros escondidos que nunca han subido a corazón de hombre, ni a oídos de hombre son los que Dios tiene para tu vida. Y cuando tú te sales de tu lugar de confort, cuando tú te sales de lo que el ojo natural puede ver y empiezas a entrar en el ámbito espiritual, vas a empezar a entender que verdaderamente lo que Dios quiere revelarnos es aún mayor de lo que podamos estar viendo en lo natural, porque en lo natural solo vemos lo que la sociedad nos dicta o aún los que las personas líderes nos dictan muchas veces cuando nos hablan de la prosperidad monetaria, cuando nos hablan de la prosperidad, de que para ser un hijo de Dios usted tiene que vivir bien, tener una casa, tener un carro, tener esto y tener muchísimas cosas. Pero ¿de qué valdría todas esas cosas si tenemos un gran vacío en nuestro corazón? ¿De qué valdrían todas esas cosas si no conocemos la verdad de la palabra de Dios y solamente conocemos todo en la superficie? Dios está llamando a un pueblo a quitarse las máscaras, a ir delante de la presencia del Señor y a entender verdaderamente lo que Dios nos está hablando. Y precisamente hoy yo traigo este estudio, hermanos, que se llama La humillación de Edom, porque en esta parte Dios nos está hablando de un pueblo orgulloso, de un pueblo lleno de una sabiduría tremenda que adquirieron y un razonamiento tremendo, pero no de un pueblo lleno del temor de Dios, ¿ok? Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Abdías, capítulo 1. Y dice, Abdías vivió en Jerusalén después, hermanos, de la deportación de Judá a Babilonia. Él fue, mira, el mensajero de Dios que anunció la caída de los edomitas, quienes eran la descendencia de ¿quién? De Esaú. Los que se habían gozado de la caída ¿de quién? De Judá. Él también profetizó de un futuro cuando los judíos, escucha bien, volvieran a gobernar las tierras que estuvieron una vez bajo el control de David. Entonces, Abdías es utilizado como un profeta que trae una palabra de destrucción. Ustedes saben, hermanos, que hay plataformas. Nosotros somos esas plataformas, esos hijos de Dios, que Dios nos utiliza para llevar una plataforma diferente. Hay personas que Dios los utiliza solamente para hablar del amor, hablar amor aquí, amor allá, amor acá. Y hay otros profetas que Dios nos utiliza para romper, para rompimiento, para hablar la verdad y para llevar a las personas del cautiverio a la libertad y al arrepentimiento. Entonces, no por esto esta persona es mala o esta es más mala, sino que Dios sabe qué plataforma usar para qué personas o para las personas que estamos nosotros declarando la palabra. Y yo siempre he dicho que la plataforma que Dios me ha dado a mí, esta plataforma que Él usa para yo llegar a ustedes, es una plataforma muy sencilla para que aún el bebé espiritual y aún el teólogo más teólogo pueda entender lo que Dios quiere decirle. Y esto le damos solamente la gloria a Dios, porque Él es guiando mi vida y instruyéndome por medio del Espíritu Santo para que yo entienda y pueda impartir este entendimiento en sus vidas, ¿ok? Y esta palabra llevaba unas 3 semanas de estudio, me metí a la palabra de Dios, me metí un poco al libro de Hebreo, entonces empecé a entender un poco más de quién hablaba, porque muchas veces en la Biblia vemos Edom, y yo decía, pero ¿quién es Edom? ¿Qué es Edom? ¿Qué es lo que? Y cuando empieza el Espíritu Santo a revelarme del orgullo, de lo que ellos le hicieron al pueblo de Israel, yo decía, wow, Señor, es exactamente lo que está sucediendo ahora en estos tiempos. Persona contra persona, líder contra líder, congregación contra congregación. Escucha bien, porque sé que va a edificar tu vida. Ahora bien, el trasfondo histórico de esta breve profecía es lo hecho por los idumeos contra Judá. Aprovechándose de la caída y destrucción de Jerusalén, no solo ayudaron al invasor, no solo se alegraron de la desgracia de Judá, sino que también saquearon ¿qué? La ciudad y ocuparon una parte del territorio de esta ciudad. Abdías anuncia el castigo de Edom por esta felonía y la proximidad del día del Señor en el juicio divino
se abatía sobre ese pueblo, y Judá sería restaurado. ¿No te suena un poquito familiar en estos días cómo hay líderes que se levantan a hablar contra otros líderes, que al caído le caen más encima, al que cometió un error lo destrozan? Por eso dice, siempre me acuerdo de la palabra de David que dice que es mejor caer en las manos de un Dios vivo que caer en las manos del pueblo, porque el pueblo puede acabar contigo. Y esto exactamente es lo que está sucediendo en estos tiempos. Hay un líder, hay una persona que ha caído, y el pueblo, hay personas que se engrandecen de eso y usan eso para venir en contra de otros líderes, o para hablar y para ver su caída. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque el que está allá arriba lo ve todo, a los buenos y a los malos. Dice que el mismo sol que le brilla a los malos le brilla a los buenos, pero Dios es el que va a hacer justicia, ¿ok? Aquí vemos varias cosas, escucha bien. El juicio de Dios sobre Edom por sus pecados contra el pueblo de Dios, la derrota de los que se creen inconquistables, ¿has escuchado alguno así? La liberación de Israel y la restauración del día de Jehová. Veamos quién es Edom, hermanos. Los edomitas tienen su origen en Esaú, el primogénito gemelo de Isaac y de Rebeca. Esto lo encuentras en Génesis 25, 24 al 26. Ahora, el nombre de Esaú quiere decir velludo. Acuérdense que los que han leído la historia, él era muy velludo, tenía muchísimo pelo, y por eso fue llamado Esaú, porque él era todo velludo como una pelliza, en Génesis 25, 25. Ahora, él también es llamado Edom, lo cual quiere decir rojo, debido a la venta de su primogenitura a cambio de algo de guiso rojo, un guiso de lentejas rojo, y él fue llamado entonces de ese tiempo Edom. Génesis 25:30. Ahora, Esaú se estableció en una región que en su mayor parte estaba constituida por montañas escabrosas, hermanos, al sur del Mar Muerto. Esto está en Génesis 33, versículo 16, y Génesis 36, versículo 8 y 9. Y esta ciudad se llamaba Edom. Ahora, la lucha y nacimiento de Jacob y Esaú, vamos a entender un poquito en Génesis 25, forma el contexto definitivo de la profecía de Génesis 25, 23, donde dice: dos naciones hay en tu seno, o sea, en el seno de Rebeca, sus descendientes respectivos, Israel y Edom, fueron enemigos perpetuos, fueron enemigos por siempre. Nunca se rompió esa enemistad, aunque al final pudiera ser que Esaú y Jacob, o sea, que es Israel, hablaran. Al final esa descendencia, esa iniquidad quedó en el ADN de todo ese pueblo y pasó de generación en generación. ¿Ok, hermanos? Ahora, cuando Israel salió de Egipto, Edom negó a su hermano Jacob. Él pasó por en medio de su tierra, localizada en el sur del Mar Muerto. La iniquidad, escucha bien, venía ya desde el vientre de su madre, ¿ok? No obstante, Israel fue instruido por Dios a ser amable con Edom. Él fue instruido, Jacob fue instruido por mismo Dios a amar a su hermano. Ahora esto lo encontramos en Deuteronomios, hermanos, capítulo 27, versículo 7 al 8. No aborrecerás al edomita, dice la palabra de Dios, porque es tu hermano. No aborrecerás al Egipto, porque forastero fuiste en su tierra. Entonces Dios le está enseñando a Jacob que no aborrecerá a ninguno de ellos, aunque eran sus enemigos. Escucha bien. Pero Esaú era guiado por su espíritu de soberbia, por su espíritu de odio, de ira, de creerse mejor y que nadie lo destruiría. Entonces fue instruido por ese odio para aborrecer a su hermano. Pero el que es instruido por Dios va a perdonar a su enemigo, va a perdonar a su hermano y no va a participar cuando su hermano cae de la caída de su hermano, del chisme y de la contienda. Ahora bien, los hijos que nacieron de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. La batalla continuaba, hermanos. En un sentido, la enemistad entre Esaú y Jacob continuó en el intento, mira a ver,
de Herodes por asesinar a Jesús. Acuérdense cuando estaba Herodes, él quería asesinar a todos los niños varoncitos primogénitos, porque era un intento de que el Mesías no llegara a nosotros, ¿ok? Para que hubiera todo lo que ha habido, la redención de pecados y la vida eterna. Veamos aquí cómo una maldición va de generación en generación. Empezó por Esaú, ¿ok? Y de Esaú, ¿qué empezó? Toda esa generación de generación en generación de maldición y de iniquidad, de soberbia, de prepotencia y de todas las cosas feas que hizo Edom, que es Esaú. Ahora, Abdías predijo que los idumías serían talados para siempre. Escucha bien, como si no hubieran sido. A partir del versículo 10 y hasta el versículo 14 de Abdías nos iba a dar que una lista de las razones, hermanos, por las cuales Dios iba a destruir a ese pueblo. Hay una lista por las razones que Dios iba a destruir al pueblo. Y vemos que una de esas era el orgullo. Y este pecado también los impulsó a cometer violencia y otros pecados. Los edomitas tenían mucha sabiduría y eran ricos, escucha bien. Y estas dos cosas los hacía prepotentes y muy orgullosos. El orgullo los llevó a creer que eran mejores que todo el otro pueblo porque vivían atrás en las montañas y estaban guardados, estaban cuidados por esas montañas. Pero ¿cuántos saben que aunque tengan el palacio más grande, cuando la mano de Dios quiere caer, va a caer sobre lo que sea y va a destruir lo que sea? Y no va a haber dónde se escondan, como dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos no habrá piedra sobre piedra donde se puedan esconder el pueblo, ¿ok? Porque la destrucción es segura. Entonces ellos no solamente se enorgullecieron, sino se volvieron violentos, y después de volverse violentos, se metieron con las personas más malas para acabar al pueblo de Israel. Ahora, el orgullo es una actitud que no se puede ocultar, escucha bien, por mucho tiempo. Tarde o temprano saldrá a luz el orgullo que llevamos, como si fuera una grave enfermedad, hermanos. Así, por ejemplo, como un cáncer agresivo en pleno desarrollo. Al principio lo vemos que todo está bien, que nada está pasando, pero de repente el cáncer empieza a manifestarse en el rostro, en los huesos, en el cuerpo, y se empieza a ver ese cáncer. Bueno, así es el orgullo, porque el orgullo constituye una fuerza impulsora tremenda en el ser humano. Escucha bien, el orgullo va a ir dominando gradualmente todos sus sentidos y uno va a expresar esa forma de pensar y esa forma de vivir. Una persona orgullosa tarde o temprano va a expresar realmente lo que hay en su mente y lo que hay en su corazón, porque la palabra de Dios dice que de nuestra boca habla lo que hay en nuestro corazón. Amén. Así que Edom fue una nación que intentó vivir sin Dios, y sus habitantes eran gente violenta, escucha bien, y violenta, y eran salvajes. La violencia no es un método, no es el método de Dios. En cualquier parte del mundo podemos ver hoy en día cómo la guerra y la violencia no dejan absolutamente nada, sino dejan dolor, dejan familias destrozadas. La ira, la violencia, todas esas cosas no van a ayudar absolutamente a nada. El desacreditar a otras personas no va a llevarte absolutamente a nada, porque tú puedes hablar de un líder, puedes hablar de otras personas y creer que estás ganando territorio, pero al final Dios tratará con tu vida, porque la palabra de Dios dice que el que está limpio, límpiese mucho más para que no caiga, ¿ok? Y dice: oh, hombres inexcusables, quien quiera tú que seas, que condenas a otros, te condenas a ti mismo. Y esto es lo que hizo este pueblo de los edomitas. Condenaban a los israelitas, condenaban al pueblo de Dios. Vamos a seguir con la segunda parte en un momento.